grabando acá y participantes. Yo tomo la asistencia aquí. 12:50, si estamos aquí. Entonces. Listo. Bueno, ¿dónde está C++? Aquí están. Estuve revisando por allí las estructuras de salida que hicieron. Está perfecto. Ya manejan muy bien el print y el \n. Manejan la secuencia de escape y el print muy bien. ¿Listo? Kevin, bueno, es un estudiante que es el de 11, que estamos viendo esto, de maquetación, de diseño, un poquito de diseño gráfico, y me dijo, profe, explícanos a guardar, y pues le puse con el nombre de la I, pero bueno, pues eso no. Replit, ¿vale? También ahora en Replit, los que estén trabajando desde Replit o los que estén desde C++. Yo continúo con este ejemplo aquí, con C. Bueno, no voy a crear uno nuevo. Yo por acá tengo uno. ¿Dónde está octavo? Por acá lo debo tener. Este lo abrimos recientemente. ¿Dónde estamos? Ya se me perdió. Creo que fue este el que creé. No sé. Importante colocarle un nombre que recuerden. A ver, voy a abrir el de este que está en C. Voy a abrir este. Darle clic. Bueno, por ahora no interesa el nombre del proyecto. Cuando ya sea un ejercicio, pues ahí sí. Este está bien. Y el de C++ está bien. Cuando tú tengas archivos ya en C, programados aquí, y los quieras abrir, opciones. Busca la carpeta de donde los tienes almacenados y arrástralo, ¿listo? Por ejemplo, lo arrastro el programa, lo suelto aquí y carga, ¿listo? Carga. Esa es una opción. La otra es que vayas a archivo, abrir proyecto o archivo, y ahí también puedes buscarlo de otra forma, ¿no? Profe, no abre el punto de la pone un poco de símbolo raro ahí. No, claro, si abres el punto exe, recuerden que en la introducción de la clase, no sé si fue la anterior, yo les dije que hay un archivo, el punto C que ustedes crean, que es este lenguaje, justamente este, que ustedes van adquiriendo la competencia de interpretar y saber qué hace ese programa, pero el computador no lo entiende, ¿no? El computador esto no lo entiende, él no entiende esto. Entonces, se crea automáticamente algo que sí entiende la máquina, que es un ejecutable en Windows, ¿no? En Windows, porque en Linux es otra extensión de los ejecutables. Estamos hablando de Windows. Y esto, pues, dentro tiene unos caracteres todos extraños, unos códigos, que eso sí no lo entendemos, es muy difícil entenderlo. Es porque lo entiende la máquina. ¿Quieren que abramos uno? Vamos a abrir uno. Voy a darle clic derecho a esto, abrir con, no puedo, voy a entonces abrir con el bloc de notas y arrastro esto aquí y ahí mira. Ese es el ejecutable, eso no lo entiendo, muy difícil, no, se entiende. ¿Vale? Eso es lo que hay dentro del ejecutable, entonces voy a cerrar eso. Bueno, entonces volvemos acá. Nuestro proyecto. Y quedamos en los tipos de datos, ya nos vamos a adelantar. Tipos de datos. Resulta, voy a abrir acá un bloc de notas para los apuntes, que los tipos de datos son necesarios en nuestros programas. ¿Por qué? Imagínate un programa sin tipos de datos. Imagínate un juego, imagínate Free Fire, sin almacenar puntos, sin almacenar kills, sin almacenar las habilidades, sin almacenar los nombres de usuarios. Sí, imagínate, eso sería un programa, o sea, escaso, algo mal hecho, porque la finalidad del programa es jugar con los datos también, o sea, reutilizar los datos más adelante, sumar la puntuación que llevas,
cuando alcances un top en puntuación, te envíe a un rango superior. Todo eso se hace gracias a las variables. Gracias a las variables. ¿Listo? Entonces es por eso que por ahora nos la salida del lenguaje por consola. Pero necesitamos aprender parte del proceso y luego la entrada. Por ahora, en parte del proceso está las denominadas variables, constantes, tipos de datos, pero nos vamos a enfocar ahora en los tipos de datos. Pues, ¿qué tipos de datos nos vamos a encontrar acá? Tienes que diferenciarlos. En un videojuego, tú normalmente ves texto, ¿cierto? Ustedes ven frases, ven texto. Ustedes ven valores numéricos, ¿sí o no? Ven valores booleanos, verdaderos o falsos. Ven valores de tipo carácter. Diferentes tipos de valores, valores decimales con números 1.5, por ejemplo. Entonces, esos datos tienen unas categorías, eso lo vimos allá en el otro periodo, en el periodo anterior. Pero ahora vamos a verlo a nivel formal en lenguaje C. Entonces, tipos de datos. Tipos de datos. Esos tipos de datos los tenemos aquí como enteros, que los vamos a llamar en C de la siguiente forma, con el siguiente como código, int. Ahora ustedes ya empiezan a relacionar esto con esto. Int. Recuerden que esto es la función principal que va desde aquí hasta acá y esa función principal tiene un retorno. ¿Qué tipo de dato es la función? Int, porque está devolviendo un entero. El 0 es un número entero. Ahora ya tiene sentido las cosas. ¿Listo? Int. Entonces, cuando tengamos datos de tipo enteros, los vamos a llamar int. Vamos a tener por allá números decimales. ¿Listo? ¿Cuáles son los números decimales? Los números que tienen un punto o una coma. Por ejemplo, 12,5, 12.35, 1.000.5, 2.000.45. Esos son decimales. Esos son números decimales y los vamos a llamar como float. ¿Listo? También vamos a poder usar double, dependiendo de la cantidad de decimales que requiera nuestro tipo de dato. Nosotros podemos llamarlo float o podemos llamarlo double. Lo vamos a llamar nosotros lo vamos a llamar double. ¿Listo? Double. Tipos de datos. Vamos a encontrar textos. Textos, ¿listo? Y esos textos vamos a usar lo siguiente, char. ¿Listo? A ver si me sale el corchete aquí. Eso, char. Lo vamos a guardar de esa forma. La palabrita char. Y unos corchetes. ¿Listo? También vamos a tener caracteres o un carácter. Y el carácter lo vamos a representar también como char, pero solito. Char, pero solito. Y vamos a tener valores booleanos. Es decir, valores que tienen o toman dos valores. O es verdadero o es falso. O es verdadero o es falso. Nada más. ¿Listo? Y esos los usamos con la palabrita bool. ¿Listo? Entonces, ve tomando ahí tu apunte y ve identificando los tipos de datos que nos vamos a encontrar. Son estos. Entonces voy a abrir acá en esta parte. Voy a colocar aquí números. Números, ahí está. Vamos a ver en imágenes. Entonces voy a elegir uno de acá.
pero me sirve más así, números reales. A ver. Hay números reales por aquí. En general. Este ejemplo me sirve. Esta imagen. Este es un número decimal. Miren lo que yo les hablaba. Tiene un puntico aquí. Y esa es la relación del número pi. 3.14. Y van a seguir decimales hasta el infinito que no se van a repetir nunca. Entonces, eso es un número decimal. Todo el que termine con, o que termine no, que lleve una coma o que lleve un punto, ¿no? No estoy diciendo que una cosa me digas es el 1000. Si tú me dices el 1000, eso ya no es un número decimal, o sea, no lleva la coma aquí o lleva el punto para decir 1.0. No, es muy diferente 1.0 al 1000. Entonces, quiero que tengas eso claro, que no te vayas a confundir en esa parte. ¿Listo? Entonces, esos números reales o números decimales, más bien decimales, ahí eso, mucho mejor, números decimales. Míralos ahí, el que lleva coma, 1357,054, 234,928. Tiene una parte entera y tiene una parte decimal. Ojo a eso. Parte entera, parte decimal. Ahora vamos a ver los números enteros. Y los números enteros son todos los de la recta numérica sin decimales. Por ejemplo, de esta recta numérica, el -7, el -30, el -80, el 80, el 90, el 1.000.000, números enteros. ¿Entienden hasta ahí? Listo. Los números decimales también hay negativos, ¿no? Hay negativos, no los nombré, pero también hay. Bueno, sigamos entonces con los textos aquí. Textos. De hecho, textos es, muchachos, esto es ponerlo, por ejemplo, todo esto podría ir almacenado en un chart, todo eso. Son frases, letras. ¿Listo? Es eso. Entonces no vale la pena buscar. Carácter. Vamos a buscar esto. Carácter. Un carácter. A ver. Le aparecieron las emociones. Exacto, sí. Eso no va de ahí. Estoy fuera de contexto. Carácter. Vamos a poner aquí símbolo. Eso, un carácter es un símbolo, mira. Voy a abrir esta imagen, por ejemplo. Un carácter es esto, es un número, una letra, pero solo uno. ¿Listo? Por eso es un carácter. ¿Listo? La unión de los caracteres que me forman, frases, ¿listo? Texto, y eso ya cambia. Entonces mira que ya cambia el tipo a colocarlo en estos corchetes. Si es un carácter solo, no, lo pones normal. Los booleanos, entonces vamos a colocar aquí valores booleanos, pues básicamente les dije cuáles son, ¿no? Verdadero o falso. Mira, aquí donde pueden poner, ¿dónde? True o false, esto. Verdadero o falso. Solamente esos dos valores. No, aquí no va a tener números ni letras, no. False o true. Verdadero, solamente eso. ¿Preguntas hasta ahí? No, pero... No, solamente da unas categorías. Unas categorías. Bueno, resulta Profe, que ya, contame. ¿usted puede mandar esos apuntes al chat, por favor? Es que no me alcancé a copiar. Ah, claro que sí, vamos a copiar esto aquí y enviémoslo en el chat, claro. Todos en la reunión y pegar y ahí se fueron. Bueno, resulta que con los tipos de datos, que ya sabemos que dependiendo del dato que se va a almacenar, cambia el tipo, necesitamos un lugar donde almacenar el tipo de dato. ¿Dónde almacenar el tipo de dato? Es decir, ¿dónde almacenamos el dato que se va a poner ahí? Me explico. Si tú tienes aquí, ejemplo,
número decimal, si tú tienes en algún momento, este número, ¿dónde lo almacenas en tu programa? ¿Dónde lo almacenas en tu programa en lenguaje C? Gracias a las variables. Y eso lo vimos en el periodo anterior, las variables. ¿Qué son las variables? Son espacios en la memoria. Cuando hablo de memoria, me refiero a memoria RAM en el computador. La memoria RAM es algo que si tú abres en algún momento o lo abre un técnico y ves esto en tu computadora, dices, ah, eso es la memoria RAM, me lo enseñó el profe. Los portátiles tienen memoria RAM, las tablets, los celulares, no de este mismo tamaño, ¿no? Obviamente más pequeños, pero en computadores son este tamaño. En portátiles son un poquito más pequeñas, son más Los o de menos. mesa son más grandotes. Exacto, mira, estos son los de portátiles y estas son las de mesa, las grandes. Y en celular, pues, obviamente son más pequeñas, incluso puede ser como el chip nomás, solo el chip y ya. Pero también se almacena allí valores. ¿Listo? Es para que lo tengan ahí en cuenta. Las variables se almacenan allí y las variables nos ayudan para controlar los datos de nuestro programa. Básicamente eso. Ahora, ¿cómo creas la variable? Y te voy a dar el truco aquí, la fórmula. La fórmula es la siguiente. Tipo de dato. Voy a unir esto porque me gusta que se vea así separado. El tipo de dato y el nombre de la variable. Y el punto y coma. Esa es la forma para tú crear variables en el lenguaje de programación que estamos viendo. Entonces, ¿cómo así, pro? Ejemplo. Si tú en tu programa necesitas hacer que se sumen dos números, ¿qué datos necesitas? Ojo, ¿qué datos necesitas para poder realizar la suma? Yo ya lo dije en el problema. Profe, ¿puede Son dos repetir otra vez? números. Muy bien, Andrés. ¿Qué datos necesitas para sumar dos números? Andrés me dijo, Ah, ok. dos números. Es correcto. Dos números es lo que necesitamos. Entonces ya estamos buscando dentro del problema los datos necesarios para solucionar ese problema. Y es por eso que ahí aparecen las variables que tienen esta forma. Mira, el tipo de dato, que ya los tienes acá, y el nombre que le vas a dar a esa variable. El nombre que le vas a dar a esa variable. Entonces, ejemplo, guarde el nombre de una persona. Tengo que hacer un programa que me guarde el nombre de una persona. Entonces, ¿qué tipo de dato me sirve de los que ya vimos acá que me guarde el nombre de una persona? Carácter. Texto. Textos, muy bien. Y texto tiene esta forma de acá. Entonces me vengo para acá y tengo que usar esta formulita que está acá. ¿Cuál es el tipo de dato? Ah, char. Char, abro corchetes, cierro corchetes y aquí en el cuadrito, en eso que está, yo le coloco un límite de caracteres, es decir, el nombre, a ver, Andrés, A-N-D-R-E-S, bueno, 6, o sea que ocupa 6 espacios. Yo le tengo que dar unos espacios, yo le coloco siempre 30. ¿Listo? Y ese 30 me incluye espacios en blanco, letras, lo que yo coloqué ahí. ¿Listo? Entonces le digo char 30. Y luego el nombre de la variable. Si yo voy a guardar el nombre de una persona, yo siempre uso la variable, o mejor dicho, siempre uso el nombre del dato que se va a guardar. Yo sé que se va a guardar el nombre de una persona, pues entonces yo le coloco nombre y el punto y coma y sigo la instrucción acá. Mira, esto es una analogía. Tipo de dato, hay un espacio. Nombre de la variable y hay un punto y coma. ¿Me entienden qué hice ahí o no me entienden? Seguí la fórmula. Yo entendí. La fórmula. Listo, entonces vamos a poner aquí otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con cada uno para que lo entiendan mejor. Vamos a hacerlo, guarde la edad de una persona. La edad de una persona. Muy bien. A ver cómo lo harían ustedes. A ver.
¿Alguien por el chat que quiera hablar? O, perdón, que quiera escribir o que quiera hablar, que levante la manito y Profe, dime. Ahí sería carácter. entero y Ajá, listo. Y muy bien, Valentina. ¿Y cómo llamarías tú a ese numerito que se va a guardar ahí? edad, Edad, la más fácil, claro que sí. ¿Y qué me falta? punto y coma. Ya, ahí lo tienes, princesa, ahí estás. Declarando la variable con el tipo de dato necesario. Vamos a hacer otro ejemplo más. Ejemplo. 2 puntos. Vamos a crear el siguiente. Guarde una letra. ¿Con cuál harían ese? Texto o carácter. Exacto, ahí pueden usar cualquiera de los dos, pero como es una letrica, entonces char, ¿cierto? Solito. ¿Y cómo le podría llamar yo a esa variable? ¿Cómo? Letra. Letra, claro, es la más fácil. Llamarlo con el nombre o con lo que vas a guardar, es una letra, es un símbolo. Entonces, mira, letra. Vamos a otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo con los otros tipos de datos. Vamos a hacerlo con, ejemplo aquí. Guarde un dato. Bueno, aquí cómo lo podemos poner. Guarde un dato que pregunta si tienes novia. Bueno, aplica pues aquí en este caso un peques, pero bueno, vamos a hacerlo así. De esa forma. Entonces vamos a crear un dato que le pregunte a alguien si tiene novia o novio. Entonces, ¿cuál de estos? Ojo a lo que estoy preguntando. ¿Sí o no? Booleano. Booleano, muy bien. Entonces, ¿cómo lo coloco? Bool. Bool. ¿Y qué variable le puedo poner aquí para que me identifique? Novia. Novia, puede ser, sí, novia. O también, O novio. bueno, o novio también. O la Lo o que N, valga. la N y la V. N-O-V o N-V. Bueno, sí, esos nombres que ustedes dan están válidos. Si yo quisiera también, como es una pregunta, porque aquí, bueno, diría Vol novia, quien entiende el programa quizás no sabe qué datos se va a almacenar aquí, qué se va a poner. Entonces, preguntémosle, ¿tienes novio? ¿Listo? Así. Y dirán ustedes, profe, ¿por qué no lo separas? No, es que mira la forma en la que está aquí arriba, mira. Mira la clave aquí. Si tiene un espacio, colócale un qué. Un guión bajo. Guión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el lenguaje te va a detectar un error. Él no sabe qué es esto separado. Es más, él no sabe qué significa tienes ni qué significa novia. Lo que te ayuda es el tipo de dato. Porque él sabe que del tipo de dato que tú coloques, que él sí sabe cuál es, él sí sabe cuál es, él sabe que va a ir un espacio en blanco y luego va a ir una variable. ¿Cuál nombre de la variable? Ni idea, él no sabe, él no le interesa. Solamente le interesa que la escribas bien, o sea, que la escribas sin espacios. ¿Listo? Sin tildes, sin acentos. Y que no inicien con números. Es decir, si tú aquí le colocas 1 y luego letra, eso te va a dar un error, porque no es así como se quedan las variables. Eso lo vimos en el periodo pasado. Bueno, entonces, aquí lo puedo dejar y la forma correcta sería de esta forma, o sin espacios. ¿Listo? Claro que es chévere cuando tienes dos palabras separarlas con un guión bajito. No le coloques el guión en la mitad porque eso es un ¿qué? Un menos. Un menos. Claro, muy bien, Andrés. Es colocar el guión bajito. ¿Listo? Y con esto no vas a tener problemas a la hora de empezar a crear tus variables. Entonces, hoy qué vimos? Variables, tipos de datos. ¿Para qué? Para ahora sí entrar a nuestro programa. Entonces vamos a abrir aquí Dev C++, yo voy a borrar esto que está acá. Y ahora sí. Vamos a ver un ejemplo acá. Pues voy a crear una variable. Vamos a poner el problema. Yo voy a aprovechar a ponerlo aquí. Eso que puse en slash
es un comentario, eso lo ignora el traductor, o sea, él pasa por ahí con los ojos cerrados, él no le pone esta atención a lo que yo escriba entre esas barras, y eso me sirve para documentar mi código, ¿no? Entonces aquí yo le voy a colocar, guarde el nombre de una persona, voy a hacer exactamente lo que hicimos allá. ¿Cómo la guardo? Ustedes ya me dijeron por acá, entonces me dicen que la guarde usando char, le dé 30 de espacio y le coloque la variable nombre y el punto y coma. Entonces me vengo para acá, char, coloco 30 de límite y le coloco la variable nombre, punto y coma. Entonces voy a compilar esto. Voy a compilar y no me debe dar error porque lo estamos escribiendo correctamente. Compilo y me dice, bueno, before, uy, vamos a ver qué pasó aquí, que me detecta. Vayan ensayándolo ustedes, muchachos, a ver si les define algún límite o algo, porque puede ser que mi compilador esté malo. Vamos a ver si dejo espacio aquí, si era el espacio. No, entonces dejémoslo sin valores, a ver qué nos sale acá. Tampoco, qué extraño. ¿Ustedes les pasa el error, porfa? No, a mí no. ¿Te sale bien? Ah, sí, me sale error. Vamos a ver A mí entonces también acá. me sale el error, profe. Chat y coloquémosle 30, nombre, punto y coma. Bueno, aquí también lo detecta con error. Vamos a ver si hubo alguna actualización en cuanto al chat. Dejémoslo así solo a ver. Voy a darle run aquí. Ok, bueno, voy a quitar este hora mundo. Bueno, afortunadamente ya no existen los corchetes en este lenguaje. Muy bueno. Voy a darle run. Ahí, no detecta errores. Listo. Entonces, omitamos esto, porfa. Ya, para ambos es char, ¿vale? Qué bien, no nos toca inventarnos eso ahí. Listo. Y aquí no detecta errores. Hemos creado el tipo de dato y la variable nombre. Pero ustedes dirán, profe, no se ve nada aquí. No, es que no se ve en ningún momento. No le hemos puesto ni print, ni le hemos dado un valor al nombre, no le hemos dado nada. Recuerda que la salida del programa se la damos con print. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Y en el caso que sería con carácter, porque ahí quedarían como iguales, ¿no? Claro, cuando es un carácter, colócale así, char, letra, punto y coma. Ok. ¿Listo? Voy a colocar los tipos de datos que tenemos acá en el ejemplo. Teníamos edad, también edad, punto y coma. El otro que teníamos era, nos falta uno, ¿no? El valor, el double por acá. Ahora creamos un double también. Letra ya está, el bool. ¿Tienes novia? Vamos a poner acá entonces bool, que pregunta si tienes novia. Punto y coma. Y vamos a crear el otro. Para el tipo de dato voy a crearlo double, y va a ser un número decimal. A ver, pongamos de calificación. Esas sí vienen a veces en 2.5, esas sí nos definen eso. ¿Listo? Ahí está. Voy a compilar esto y mira. A ver. ¿Qué está pasando acá? No mete error. Tienes un bajo novia. A ver. Y se encarga de. A ver. En el momento lo consulto acá. Bull C. Tipo de dato bull. Profe, si pone booleano, así. Sí, vamos a ver. Vamos a ver aquí la documentación. Tipo de dato bull en C. Así boolean, a ver. Boolean. No, pero esto es otro lenguaje, esto es otro lenguaje.
Bool, míralo, aquí está. Bueno, vamos a ver boolean acá. ¿Qué pasa con esto? No lo identifica. No es para él algo así, pero un bool sí. Bueno, descartemos por ahora este tipo de datos. Por ahora dejémoslo así. Listo, vamos a compilar este. Y ahora sí no hay errores. Bueno, quedo pendiente en este tipo de datos bool. Es muy raro que no me funcione aquí en este IDE, tampoco acá. Debe ser algo también con el chat, porque acá tampoco boolean lo detecta, entonces no es ese, pero en bool sí lo marca correcto. Entonces vamos a identificarlo después, cuál es el problema. Pero entonces que quede claro que aquí guardamos cosas verdaderas o falsas. Únicamente esas dos. ¿Listo? Únicamente esas dos. Bueno, en la próxima clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a darle valores a esas variables. Eso es otra sección. Valores a las variables. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y eso tiene también una fórmula. Así como la tenemos para crear las variables, tenemos una forma para darle valores a las variables. Y solamente vamos a ver hoy esa nomenclatura aquí, esa formulita. Formas de crear las variables. Una vez que tú ya las tengas creadas, mira, como aquí, que ya las tenemos creadas, más voy a poner aquí, crear variables. Y luego, valores a las variables, ¿cómo lo hacemos? Mira, usemos cualquiera de de estas variables, denme una de las que estén aquí. Bueno, menos bool. INT, listo. Vamos a darle un valor a la variable edad. Yo ya lo tengo descargado, yo ya lo tengo cargado en el código, míralo acá. Entonces voy a colocar aquí edad. Entonces, la fórmula es la siguiente. Nombre de la variable, luego el operador igual, que significa asignar, igual a el valor y el punto y coma. Lo coloco así valor porque no sabemos si es una cadena de texto o si es un valor numérico. Esta es la fórmula, mira. Nombre de la variable y el valor. Ahora, ejemplo. ¿Cómo funciona eso entonces? Vamos a hacer aquí el ejemplo. Cojamos ahora sí el que me dijiste, Andrés. ¿Cuál es la variable ahí? INT. No, ese es el tipo de dato. ¿Cuál es la variable de estas dos? Edad. Edad. Eso, edad. Entonces, edad, mira, sigo la misma pauta, nombre de la variable, igual. ¿Qué valor le damos? 14. 14, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y luego el punto y coma. ¿Listo? Esto es darle valor a las variables. ¿Listo? Otro ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo con nombre. Nombre. Entonces voy a poner aquí nombre. Igual, como el nombre es un texto, es un string, es una cadena de texto, va en comillas. Y ahora sí, dame un nombre, por ejemplo, no sé, Andrés Toro. Y el punto y coma. ¿Listo? Ya le estoy dando valores a las variables de esta forma. Vamos a ver la otra variable que tenemos acá. Edad ya está, letra. Vamos a hacer letra. Me voy para acá, coloco la variable letra igual a comilla simple. Comilla simple. Y coloco una letra cualquiera, yo digo la G, o coloco un símbolo extraño, yo coloco un paréntesis, porque es un símbolo que va ahí, ¿listo? Ahí ya tengo el valor. Vamos con, bueno, boolean queda pendiente allí, vamos con double, ¿listo? Entonces voy para double, esa no la he declarado. Ojo, yo no puedo colocar variables si no las he creado arriba. Es lo mismo que hacíamos con el anterior programa. Entonces voy a colocar aquí otro ejemplo. No colocamos el booleano y voy a colocar guarde una calificación.
Listo. Y esa calificación, entonces debo crearla con el tipo de datos, recuerda, double, y voy a colocarle el nombre calificación para guardarlo bien, sin tilde, calificación, esto no recibe tilde. Ahí está, ya la tengo creada, ahora sí le puedo dar un valor. Eso es lo que les quiero decir, yo no puedo darle valores a una variable sin crearla. Eso es un error. Entonces acá voy a poner calificación igual a mi valor. Vamos a ver lo que sacaron en este corte 6.5. Ahí está. Y ahí ya le hemos dado valores a las variables. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, Profe, entonces, dime. digamos en mi nombre que antes lleva tilde en la L, yo en el programa le puedo poner la tilde en la E, ¿no? No, él no lo entiende, la consola no lo entiende. Queda un minuto para terminar. Yo me voy despidiendo, muchachos. Un saludo. Espero que hayan entendido algo. Se les quede algo por ahí, pero esto después lo complementamos con ejercicios y ya va a quedar un poco más entendible esto. ¿Listo? Es importante que entiendan hoy cómo le dimos valores a las variables y cómo las creamos. ¿Listo? Bueno, muchachos, agradezco su tiempo, la disposición. Y me puedes enviar al chat lo de letra. Uy, vamos a ver si alcanzo a enviarlo rápido. A ver, control C y pegar en el chat de Zoom y espero que no se les vaya a cortar a ustedes. Profe, mira que a mí compilé lo del de C++, el bull si me funciona. Mira qué extraño, a mí me sale error. Ahora investigo el por qué. No sé la verdad por qué me está pasando esto. Bueno,